Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenido a un nuevo programa de Panorama Empresarial. Dentro del ciclo de programas especiales que hemos denominado En Ruta a las Elecciones 2024, hoy vamos a tratar el tema de lo social en Puerto Rico. Y para ello tenemos a dos invitados, al doctor Alex Casiano, que es el decano de Asuntos Académicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, y a la doctora Zulmari Hernández, directora del Departamento de Trabajo Social del propio recinto. Bueno, bienvenido a este programa. Gracias. Quiero comenzar compartiendo con ustedes una anécdota personal. Hace no mucho, recibí a un estudiante de maestría que fue a pedirme que le buscara alternativa para acelerar agilizar la terminación de sus estudios. Bueno, yo analicé su caso y le dije, bueno, yo veo que todo va bien a buen ritmo. ¿Por qué tú quieres agilizar, terminar lo más rápido tus estudios? Y ella me contesta, bueno, es que yo me quiero ir de aquí, quiero ir de Puerto Rico. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿por qué tú te quieres ir a Puerto Rico? Me dice, bueno, porque yo no quiero que mis hijos crezcan aquí. Realmente la expresión fue una expresión bien fuerte, ¿no? Es fuerte. Ella no me dijo que me voy porque estoy desempleada o que el salario es poco. Es decir, no había, detrás de su expresión no había una reflexión económica. Había, yo creo, una reflexión más allá, trascendía lo económico. Entonces yo me pregunto, ¿qué factores hay en Puerto Rico que provocan decisiones como esta? Una madre profesional que no quiere que sus hijos crezcan aquí en la isla. Entonces comparto la pregunta con ustedes. Muchas gracias por esa pregunta, y te puedo decir, Gerardo, que me pongo en los zapatos de ese estudiante, porque hace unos 15 años estuve en esa misma posición. En el año 2010 yo migré de Puerto Rico hacia el estado de Texas. En aquel entonces, luego de la caída del mercado, la bolsa de valores en el 2008, la situación me era difícil, ¿verdad? Yo tenía 24 años, quizás no veía la situación como la veo hoy día, la crisis que estamos enfrentando, que la veo más aguda de lo que se experimentaba en aquel entonces. Mis razones también fueron varias, ¿verdad? Deseaba continuar estudios posgraduados en los Estados Unidos, pero de igual forma deseaba una mejor calidad de vida. En aquel entonces, y recién graduado de maestría, fui a varias entrevistas en las cuales me ofrecieron trabajo con un salario competitivo, pero la realidad es que un salario competitivo en aquel entonces significaba 25 centavos o 50 centavos más la hora que lo que era el mínimo del salario en Puerto Rico. El poder adquisitivo con ese salario en el área metropolitana pues no era mucho, así que las condiciones de vida para mí, ¿verdad?, en aquel entonces no iban a ser las mejores, y esa fue la razón por la cual decidí emigrar, poniéndome en los zapatos de un estudiante o un joven universitario que desea culminar su carrera para emigrar a los Estados Unidos y tener una mejor condición de vida, no tan solo para él o ella, sino también para su familia, ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes tienen hijos, tienen esposo o esposa, o también ayudan a cuidar y subsidiar el cuidado de sus padres, de sus hermanos o de otros familiares cercanos, y estos factores también inciden en la decisión de emigrar del país. Claro, tú mencionaste un concepto, calidad de vida, y me lo ataste a la cuestión, digamos, salarial. Pero yo me pregunto, ¿calidad de vida es solamente una cuestión económica? ¿O hay elementos que ayudan a nutrir más ese concepto, ¿no? Sí, porque hay una diferencia entre lo que es las carencias que uno tiene, y lo otro son las barreras que tienen ciertas personas que va más allá de las carencias. O sea, las personas hablan de pobreza o necesidades y piensan que tiene que ver con comida, agua, la luz. En estos momentos es una necesidad básica. Pero cuando hablamos de barreras, hablamos de educación, hablamos de efectos, ¿verdad?, multidimensionales
que afectan la calidad de vida y afectan el desarrollo de un país. Entonces, cuando esta madre dice que se quiere ir, no necesariamente es porque esté viviendo en unas condiciones en donde hay una pobreza absoluta, en donde no tiene necesidades básicas. Inclusive hay personas en Puerto Rico que carecen de necesidades básicas en estos momentos, y hay una disparidad bien grande entre, por ejemplo, vivir en Maricao que vivir en San Juan, ¿verdad? Porque los recursos son diferentes y el acceso a servicios es distinto dependiendo de donde uno viva y reside en la isla. Pero en este caso, una de las barreras que típicamente tenemos, por ejemplo, es el acceso a una educación de calidad. Uno como madre, ¿verdad? Yo soy madre, tengo 2 niños, pues el uno no poder quizás costear una educación privada afecta, porque ya vemos, por ejemplo, en agosto, en Guayama, yo soy de Guayama, vimos las condiciones con las que estaba iniciando el semestre la escuela vocacional en las noticias. Una escuela completamente deteriorada, destruida, sin aires acondicionados. La directora tuvo que publicar fotos de las condiciones de la escuela, y aún así, la última noticia que salió de la escuela vocacional en Guayama era que todavía ni siquiera la habían pintado. Estamos hablando de que las escuelas, muchas de ellas están abandonadas. Y eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con las, más que carencia, yo creo que tiene que ver con la desigualdad. En Puerto Rico hay un problema de desigualdad. Un punto ahí, porque tú me hablas de la calidad educacional y me hablas de las escuelas en mal estado. Me hablas también de que no todo el mundo tiene dinero para poder costear una educación privada. Eso significa, cuando tú hablas de calidad educacional, te estás refiriendo a las escuelas del Estado, públicas, ¿no? Las escuelas públicas. Que esa falta de calidad se está viendo ahí, ¿no? En ese sector de las escuelas públicas, ¿no? Sí. Y típicamente es a nivel de infraestructura y de mantenimiento, y que las personas tengan espacios dignos para poder hacer su trabajo. Yo creo que desde hace muchos años hemos visto que la desigualdad también se ve en el acceso a las escuelas. Con el cierre de las escuelas, la planificación del cierre, cómo las familias a veces tienen que viajar para poder tener acceso a una escuela elemental, una escuela intermedia. ¿Por qué se están cerrando escuelas públicas? Bueno, es que la reducción de escuelas responde a una reducción de la cantidad de estudiantes que existen en los planteles. Hay planteles que se entendía que no podían subsistir con una cantidad de estudiantes y pues se cierran por falta de matrícula. Esa era la idea, esa era la intención, hacer un cierre escolar, ¿verdad?, coherente. No necesariamente sucede así, porque no todas las comunidades tienen acceso a viajar a esas escuelas grandes, porque no consideramos que en Puerto Rico la mayor parte de las personas, ¿verdad?, vamos a poner, el más de 57% de los niños viven con un ingreso menor de $15,000. Que eso realmente no alcanza. Eso es pobreza. Esa es la realidad de nuestro país. Pero eso no se ve en San Juan. Eso se ve en Maricao, eso se ve en otros municipios. Entonces, si tú cierras la escuela y tú no permites que haya acceso a la educación, pasa, por ejemplo, que hay municipios que puede tener un 39% de personas que no han terminado su 4º año. Y eso no se habla del impacto que tiene el cierre de las escuelas en comunidades urbanas que no son tan fáciles de salir y entrar. Sí, porque también no hay opciones de transporte rurales. Sí, realmente porque no hay buenas opciones de transporte, porque una gente con esos ingresos no puede darse ni el lujo, ni tan siquiera tiene que ser un carro de uso, ¿no?, para poder trasladarse, ¿no?, a otro municipio, un área más alejada, para poder garantizar la educación de sus hijos. Y ese ejemplo de las escuelas es el más que nos encontramos, como dicen los americanos, in your face, en nuestra cara, ¿verdad? Y es muy similar al acceso a los servicios de salud, que no necesariamente tiene que ver con un poder adquisitivo, ¿verdad? Volviendo a esa pregunta original, porque yo puedo tener un plan médico, ya sea a través del gobierno, el plan vital, o a través del empleador, o un plan médico privado, que me da acceso, ¿verdad?, a ciertos servicios. Pero la realidad en este país es que para tú obtener una cita en un cardiólogo, por ejemplo, en ocasiones tienes que esperar de 3 a 6 meses. Uh-huh. Así que no es una buena calidad de los servicios, sin importar entonces el acceso a este. Claro. Ahora, la pobreza
se trata de compensar con los ingentes recursos que se ofrecen a través de lo que es el estado de bienestar, ¿no? El welfare state, que ha tenido también una doble lectura, ¿no? No solamente apoya, por supuesto, a estas personas que están desplazadas de alguna otra forma del mercado, pero también ha generado que muchas de estas personas que reciben estas ayudas son personas que pueden ser muy útiles laboralmente. Lo han sacado del mercado laboral. Es lo que se denomina muy comúnmente aquí en Puerto Rico el mantengo, ¿no? Que ha tenido un efecto tremendo en la inserción de esta población en la oferta laboral. Uh-huh. Es decir, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los límites de ese apoyo? Sí. O sea, hasta dónde sabemos que hay pobreza, hay que apoyarla, pero ese apoyo, que para muchos piensan que es excesivo, ha provocado que ha sacado mucha gente de la faena, de la necesidad de integrarse en la creación de riqueza en el país. Sí. Yo no pienso que el puertorriqueño gusta de vivir del llamado mantengo. Uh-huh. Yo pienso que el puertorriqueño, por naturaleza, por nuestra raza, es una raza trabajadora. Uh-huh. Es una persona que gusta de trabajar, que gusta de emplearse, de hacer algo, ¿verdad? Pero las condiciones estructurales en las cuales vive esa persona los lleva a depender quizás de una asistencia gubernamental. Sí, definitivo, yo concuerdo porque en el 2004 se arrojaron unos hallazgos en el libro nuevo de Linda. La doctora Linda Colón. La doctora Linda Colón, donde habla que de 25 a 30% de las personas que trabajan en Puerto Rico continúan bajo niveles de pobreza. Así que a pesar de esta cantidad de ayuda que se recibe. Sí. Y a pesar de estar empleados. A pesar de estar empleados. O sea, personas que están en la fuerza laboral, de 25 a 30% de las personas que están laborando, los ingresos que reciben de ese trabajo, pues perpetúa el que continúen bajo niveles de pobreza. Yo creo que el trabajo no necesariamente equivale a que tengas calidad de vida. Porque, por ejemplo, si hablamos de trabajo, pues podemos hablar que en el campo, ahora mismo, en el 2024, un agricultor puede estar cobrando $5 la hora. Eso lo va a sacar de la pobreza. Va a ser que esa es la realidad en la que vivimos. O sea, y una de las cosas que hay que considerar es que cuando no se remunera y hay un costo de vida, pues no se incentiva el que la persona pueda trabajar, y si se trabaja, no se tiene calidad de vida, se trabajan 12 horas, realmente, si yo trabajo, cuando me retiro, ¿qué voy a recibir? Como sabemos que las personas retiradas muchas veces lo que reciben son $600, $800 mensuales. Pero vos fuiste a hablar lo de la calidad de vida y lo del salario, pero ha habido 2 aumentos de salario mínimo en los últimos 2 años en Puerto Rico, ¿no? Que ya lo ubicas en $10, $10.50 uh-huh. la hora. ¿No es suficiente esa decisión, ese incremento? Todavía estamos 2 o 3 décadas atrás de donde debiéramos estar. Y ciertamente, mira, te voy a contar una experiencia uh-huh. tan reciente como de esta mañana. Uh-huh. Estaba en la fila de la farmacia buscando los medicamentos de mi mamá. Y frente a mí había una dama, quizás unos 57, 59 años, que estaba pidiendo sus medicamentos. Cuando la dependiente le pregunta, ¿te vas a llevar las 30 pastillas para el mes? Ella le responde, no, dame 15. Pero se supondría que esa señora tenga un plan médico, ¿no? Se supondría, pero se supondría que si vive bajo los niveles de pobreza, cualificará entonces para el plan vital del gobierno. Pero puede ser que esté trabajando, que esté devengando un salario, que no cualifique para ese plan del gobierno, pero tampoco tenga el poder adquisitivo para un plan privado, ya sea porque no se le provee un plan a través de la empresa para la cual trabaja o cualquier otra razón, ¿verdad? Y en este caso ella decide hacer un ajuste y en lugar de llevarse sus 30 pastillas, se lleva 15. Ya, esta interacción quizás le haga falta las 30. Le hacen falta las 30 y esta interacción se escucha a varios pies de distancia de donde está la dependiente con la señora, y ella se da la vuelta, me mira y me dice, es que yo las parto por la mitad. Sí, porque también hay una lógica que me parece que es un poco perversa a veces con respecto al manejo de las ayudas estas federales, que básicamente vienen de Estados Unidos, que es cuando ya identifican que el individuo, el sujeto, empieza a trabajar, ganar ciertos niveles de ingresos, ya le quitan la ayuda
como bien tú habías dicho, como si el ingreso que está recibiendo ya que es más suficiente para poder tener una vida decente, ¿no? Y no es así, ¿no? Y es por eso que tú te encuentras fácilmente a muchos empleados que le pide al patrono, mira, no me reportes todas las horas o no me lo pague todo en un cheque, porque si ven que la cantidad de dinero que yo genero, enseguida me retiran la ayuda. Le hace como ayuda el apoyo en cupones para comida, el plan 8 de vivienda, subsidio en la electricidad, el agua, etcétera, etcétera. Ciertamente esa forma de manejar la ayuda, esas condiciones que ponen, provocan estas reacciones, ¿no? Uh-huh. De la gente que son recipientes de esa ayuda. Dicen, no, mira, no quiero entonces aparecer demasiado en el spotlight de las cuentas bancarias, en los cheques, como se llama, van a cortar la ayuda, ¿no? Claro, y mira la familia promedio en Puerto Rico, compuesta tradicionalmente, padre, madre, 2 niños, ¿verdad? Por decir esa familia tradicional, donde solamente uno trabaja, devengando un salario, vamos a decir quizás de $2,000 mensuales. Si esa familia vive en el área metropolitana, ¿cuánto está pagando en renta mensualmente? Altísimo. Ahora han subido los últimos, después de la pandemia, las alquileres de la vivienda han subido una cosa monstruosamente, ¿no? Esa familia que quizás no va a cualificar para ayudas del gobierno, como la del Departamento de Vivienda o el Departamento de la Familia, entonces tiene que hacer maravillas con esos $2,000 para cubrir los gastos básicos de poder entonces residir en el área metropolitana. Ahora, volvió a salir aquí en la mesa lo del término calidad de vida. ¿Me pueden definir para ustedes qué significa calidad de vida para una familia promedio? Sí, calidad de vida, desde lo más básico y lo que se va a encontrar en un diccionario, ¿verdad? Es cubrir las necesidades básicas. Es tener comida, es tener un techo seguro, es tener acceso, ¿verdad?, a lo que es agua potable, lo que es luz eléctrica. Y, ¿verdad?, en términos ya más adelante, que se extiende, ¿verdad?, actualmente, ¿verdad?, el acceso a lo que es educación. Entonces, es que se tengan los recursos necesarios para poder tener una vida saludable y que poder tener esas necesidades cubiertas. Actualmente, pues, sabemos que nosotros también le tenemos que integrar ahí, ¿verdad?, el acceso a servicios de salud para prevención de enfermedades y la educación. Pero en términos generales, cuando uno busca calidad de vida, pensando en lo que posiblemente son países, ¿verdad?, como Haití, o calidad de vida en países como África, ¿verdad?, que países en África, en el continente de África, pues ya estamos hablando de que agua, electricidad, comida y un techo. Eso es lo básico, lo más básico, ¿verdad?, cuando uno busca y nos comparamos, ¿verdad?, con países que no son desarrollados. Ya cuando estamos comparándonos con países desarrollados, la definición de calidad de vida cambia. Y cuando llegamos al 2024, la definición de calidad de vida puede cambiar toda la semana, dependiendo de los cambios que existan en nuestra sociedad. Así que también existe, ¿verdad?, una noción bien relativa de lo que es calidad de vida. Ayer mismo yo estaba hablando con un director ejecutivo de una oficina en Washington, y ellos una vez al mes le dan un día de Mental Health Day a todos los empleados. Ellos pueden coger un día al mes. ¿Por qué? Para ellos. O sea, para que cada empleado haga lo que entienda hacer. Un respiro. Una vez al mes. No tienen que ir al trabajo ese día. Sí, no tienen que ir al trabajo. Un día para ellos, más allá de los días que tienen libre. De libre y vacaciones. Es un Mental Health Day. Okay. Y típicamente lo toman los viernes. Y eso para la organización, ¿verdad?, apoya lo que es la calidad de vida de sus empleados. Así que es bien relativo dependiendo de la organización y del país. Y yo creo que de país en país también cambia, pero en términos generales es lo que explicamos, lo básico. ¿Incluye ahí, por ejemplo, la existencia o no existencia de un clima de violencia en el país donde uno vive? Dentro de ese concepto. Porque, por ejemplo, cuando salen en la prensa los hechos de sangre que ocurren, que tienen que ver mucho también con feminicidio, ¿no?, el asesinato de muchas mujeres, que tiene que ver con raíces de violencia doméstica. Pero el hecho también que tú puedes estar un día en un food court de un centro comercial y al lado venga un tirador, un hitman y ajusticia a una persona, o te quedas atrapado en una autopista en un fuego cruzado de 2 carros, ¿no? Realmente esas cosas han ocurrido en Puerto Rico. No ocurre, digamos, yo a veces cuando leo las noticias digo, bueno, si yo lo comparo con México, digamos, con El Salvador de unos cuantos años atrás, donde los secuestros era la orden del día, realmente tú no ves ese clima
aquí en Puerto Rico, pero sí ciertamente hay unos hechos, unos brotes de elementos de violencia que hace que para algunas personas vivir en Puerto Rico ya no sería una opción muy tranquila. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que no estamos muy lejos. No es México, no es Salvador de hace 5 años. ¿Verdad? Pero tampoco estamos muy lejos de esa realidad cuando vemos la situación en términos, ¿verdad?, de la población de Puerto Rico versus la población de estos otros lugares. Y esos son factores que inciden también en la emigración, por la cual familias deciden migrar a lugares de Estados Unidos donde puedan tener entonces una mejor calidad de vida en relación de las comunidades donde residen, las escuelas a las que asisten sus hijos, ¿verdad? Y el issue de gun violence, ¿verdad?, en Estados Unidos es un issue rampante, ¿verdad? Y es un issue que lo tenemos en Puerto Rico a una menor escala, ¿verdad? Pero ciertamente es desconcertante que uno como familia puede estar en un centro comercial tranquilo un domingo y de momento, ¿verdad?, estás en medio de un tiroteo. De un tiroteo cruzado. Sí. Y agarra una bala perdida sin quererlo. Ahora, los fenómenos de violencia doméstica, que sí son bastante comunes, sobre todo de ataques a la mujer. ¿Cuáles son sus raíces? En el caso de Puerto Rico, ¿por qué hay tantos fenómenos de esto aquí en Puerto Rico? Pues en Puerto Rico el fenómeno de violencia doméstica se manifiesta de manera igual que se manifiesta alrededor del mundo. Okay. O sea, la violencia doméstica, a través de las investigaciones, pues se ha determinado que tiene un origen pues relacionado a la relación que se establece entre los géneros, entre la mujer y el hombre. Y cómo se socializan, ¿verdad?, dentro de la cultura. Típicamente la violencia doméstica, el hecho de que haya más casos no significa que esté sucediendo con mayor frecuencia. Significa que hay campañas que han sido exitosas en hablar sobre el fenómeno de la violencia doméstica, y especialmente la violencia de género en general, ¿verdad?, más allá de la violencia dentro de lo que es un espacio domiciliario, ¿verdad?, la violencia de género. Como se está hablando y se han trabajado las campañas, pasa como lo que sucedió en el Departamento de Salud con la campaña de Shaken Baby Syndrome, que de momento todo el mundo sabía que nadie podía jamaquear un bebé. Las campañas son muy efectivas, pero lo que hacen es que le dan luz al fenómeno, y por eso es que aumentan los casos. Yo creo que siempre ha existido la violencia de género. Creo que antes era mucho más frecuente. Más frecuente que ahora. Claro que sí. Lo que sucede es que ahora se detecta. Ahora existen mecanismos para que la mujer diga, yo puedo salir de aquí, yo puedo trabajar. Ahora las mujeres tienen acceso a trabajar. O sea, estamos hablando desde la década de los 70. Ni siquiera las mujeres podían divorciarse por una cláusula de acuerdo mutuo. Tenían que decir frente al tribunal la razón por la cual se iban a divorciar. O sea, es que no existía ni siquiera respeto por el criterio para un divorcio. O sea, después de la década de los 70, con ese caso, ¿verdad?, icónico sobre lo que es el divorcio por acuerdo mutuo, yo creo que es importante que se reconozca que la mujer, en combinación al acceso a la universidad, si vemos las mujeres estamos estudiando, estamos preparándonos, tenemos acceso a educación y también al campo laboral, pues vamos a ver, ¿verdad?, que el aumento se va a ver en la sociedad, y eso lo añadimos a las campañas. Y yo creo que es bueno que salgan a la luz los casos, que continuemos hablando sobre la violencia de género, porque tiene que ver con el poder y el control en términos de la relación de pareja, ¿verdad? Que se deshumaniza, ¿verdad?, el derecho de la mujer a tomar decisiones, a estudiar, a ser independiente, a tener criterio propio, a tener la libertad como un ser humano digno y libre en la sociedad. Entonces, lamentablemente dentro de la crianza y la socialización se habla mucho de la perspectiva de género, pues se le atribuyen unos roles bastante rígidos a la mujer. Y cuando la mujer no encaja dentro de esos roles, ama de casa, la que limpia, la que está con los niños, o reducen su función a un ente reproductivo nada más. Exacto. Sí. O sea, que se reduce, pues se deshumaniza, ¿verdad? Y yo creo que eso es un rol socializador que estamos combatiendo, que se está trabajando y que es reciente, porque estamos hablando desde la década de los 70, que se está trabajando, ¿verdad?, con todos los derechos civiles, ¿verdad?, hacia la mujer. Así que yo creo que salga a la luz habla sobre la efectividad de las campañas educativas
y sobre lo que estamos haciendo nosotros como profesionales del trabajo social, que no estamos manteniendo, no estamos apoyando, estamos combatiendo para erradicarlo. Pero para erradicarlo hay que ¿qué? Identificarlo y reconocerlo. Claro. Yo creo que eso es lo que está sucediendo y lo veo positivo. Sin embargo, la violencia también es porque la mujer está ¿qué? Ejerciendo sus derechos. Y eso atenta contra el modo tradicional de lo que se... El status quo de... Exacto, el modo tradicional de cómo se desea que una mujer se comporte ante la sociedad y en una relación de pareja. Que la otra parte no está preparada para aceptar esos nuevos roles. Esos los roles que, bueno, se dice que son nuevos, pero deben haber sido siempre esos los roles de la mujer. Sí. Pero todavía vivimos en una sociedad muy machista. Muy machista. Sí. Muy machista, que entonces... esos roles que se le atribuyen, como la atribuimos como sociedad a la mujer, las colocan en posiciones de mucha vulnerabilidad. Ahora, quiero enfocarme en un hecho, un área social de un segmento de la población que está resultando bien preocupante, es personas de la tercera edad que están quedándose solas, que están abandonadas. Ciertamente ahí puede haber un fenómeno hogareño, familiar, ¿no? Hay muchas explicaciones que pueden ponerse en la mesa para analizar por qué un envejeciente lo dejan solo en un hogar. Una persona de 70, 80, cercano a los 90 años. Pero entonces yo quiero enfocarme en la cuestión del Estado. O sea, hasta qué punto el Estado tiene que asumir el papel de ocuparse de esa población que se queda sola. ¿Y en qué magnitud eso es un fenómeno realmente altamente preocupante aquí en Puerto Rico? Es altamente preocupante, un fenómeno estructural que se viene dando ya hace más de una década con la migración masiva de puertorriqueños entre las edades de 25 a 45 años. Ese es el segmento poblacional, ¿verdad?, de mayor incidencia en esa migración, que nos dejan con una población de adultos mayores de 55 años en adelante vulnerabilizada en el país, ¿verdad?, sin acceso a los servicios que necesitan para mantener su calidad de vida y mantenerse en sus comunidades, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchos viejos solos en nuestras comunidades. Son personas que a lo mejor los ayuda de vez en cuando, le da la mano a un vecino, una vecina, quizás hablan por teléfono con sus familiares 1 o 2 veces al mes, o reciben la visita 1 o 2 veces al año, pero eso no es suficiente. Y para colmo, por los pasados 2 años hemos estado viendo y experimentando el abandono de adultos mayores en los hospitales del país. Hay muchos adultos mayores que están siendo abandonados. O sea, los llevan para atender X o Y dolencia y se va la persona. Y ahí quedó el adulto mayor desamparado. Nosotros tenemos muchas políticas públicas y muchas leyes para trabajar con estos casos, ¿verdad?, que no dejan de reducir la burocracia en el proceso, ¿verdad? Entonces, el Estado sí puede asumir custodia de ese adulto mayor vulnerabilizado, ¿verdad?, y cubrir los costos de un hogar para esa persona. Pero eso no significa que la persona va a mantener una calidad de vida. ¿Y por qué? Bueno, en muchos de estos hogares en Puerto Rico, como sabemos y hemos visto en las noticias, no ofrecen los servicios adecuados para estos adultos. Estamos hablando de mayores. Hogares privados, ¿no? Sí, hogares privados, sí. Porque el Estado no tiene hogares públicos suficientes para dar estos servicios. Eso es correcto, sí. Ok. Entonces, ¿cuál podría ser? Y voy a entrar ahora en el área de las propuestas, ¿no? Vamos a suponer que ustedes son ahora candidatos a unas posiciones electivas en estas elecciones que se avecinan. ¿Qué propuestas harían para resolver estos problemas sociales que hemos estado analizando en el programa de hoy? Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, el issue del desarrollo de políticas públicas concretas y holísticas, ¿verdad? Nosotros, como te mencioné, tenemos muchas políticas y tenemos muchas leyes y tenemos distintas agencias trabajando o haciendo distintos esfuerzos que no son concertados, no son holísticos. Y eso resulta en que las personas, por ejemplo, ni siquiera conozcan a dónde tienen que ir para buscar ayuda. Entonces, esto tiene que ser mucho más visible. Las campañas educativas, como mencionaba la doctora Hernández, son sumamente importantes.
a tales efectos, ¿verdad? Así que yo creo que nosotros necesitamos una campaña de educación masiva, ¿verdad? Que tenga que ver con todo lo que es determinantes sociales de la salud, adultos mayores y todo lo que incide en la alta gama de servicios para estas personas. ¿Crees que estas campañas se deben reducir a los medios masivos de comunicación o debe ser también parte de los sistemas educativos que tenemos? O no, ciertamente yo pienso que debe ser parte de los sistemas educativos que tenemos, ¿verdad? Porque es algo que se viene desarrollando, ¿verdad? Desde la niñez, esa conciencia social. Y tú, si fueras candidato a un puesto electivo, ¿qué propuestas nos podrías sugerir para resolver algunos de estos problemas sociales que hemos hablado hoy? Pues básicamente yo creo que deberíamos replantear cómo nuestras escuelas y cómo nosotros, ¿verdad? A nivel de universidad, ya que estamos desde la academia, estamos formando a las personas. Yo creo que desde la escuela, ¿verdad? Pública, todos los maestros pues tienen una responsabilidad, pero la desmoralidad o la moralidad del maestro y del personal de la escuela tiene un impacto grande, ¿verdad? en la educación, porque uno, inclusive a pesar de los aumentos salariales, el inicio escolar en agosto, ¿verdad? Estuvo viciado de muchos sentimientos de abandono de la escuela, ¿verdad? Por parte del Departamento de Educación, entre otros sectores. Yo creo que deberíamos tener como prioridad, ¿verdad? Las personas que están dando servicio. Crear, ¿verdad? Es que estoy acá, ¿verdad? Pensando en un panorama ideal, más allá de pensar en los salarios, que es lo que típicamente se aumenta o se trabaja, quizá ir y ver las comunidades cómo están los planteles, cómo realmente se le pueden brindar mantenimiento a los espacios en donde están llegando nuestros niños, donde están llegando nuestras familias a recibir servicios, porque eso habla mucho del valor que nosotros le damos a ellos. Yo creo que hay un abandono infraestructural sumamente grande en Puerto Rico, en los municipios, especialmente municipios que no están, ¿verdad?, aledaños al área metropolitana. Y ese abandono pues es como un mensaje de cuánto yo valgo en la sociedad, y eso tiene un impacto grandísimo en cuán... Y yo creo que hay un estigma tan grande de que el puertorriqueño se siente que no puede y que necesita depender de los demás para poder echar hacia adelante. Históricamente, ¿verdad? Como colonia. Ese es un elemento colonial. Pero para transformar eso, nosotros pues tenemos que empezar a alzar la voz y a quejarnos. Y eso yo lo he estado viendo. Y yo creo que es responsabilidad de nosotros reconocerlo, validarlo, no ignorarlo. Si yo estuviese en una posición, pues obviamente yo estaría constantemente visitando los espacios, los sitios donde realmente hay necesidad, mirando, no dejándome llevar por lo que me dicen, sino realmente yendo a las comunidades. Pero eso me llama, eso que acabas de decir también me trae el pensamiento de que, por ejemplo, uno piensa que el Estado tiene que jugar un papel central en resolver estos problemas, y ustedes lo han visto que en el programa yo he hablado mucho con el Estado tiene los recursos o no, pero también pienso que las comunidades se tienen que integrar para resolver estos problemas. O sea, y ahí traigo la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto las comunidades en Puerto Rico se involucran fuertemente en la solución de estos problemas? Bueno, o sea, que esto tiene que ver mucho con elementos de solidaridad, claro, de apoyo colectivo, ¿no? Utilizando ese mismo ejemplo de las escuelas, desde que yo estaba en la escuela elemental estamos hablando de la escuela de la comunidad. Uh-huh. Y hoy día todavía estamos hablando de la descentralización del Departamento de Educación. ¿Para qué? Que no ocurre. Que no ocurre, que no se mueve. Como vemos, la mayor parte de los miembros de ese comité renunciaron al comité por el estancamiento en el proceso, ¿verdad? Pero ciertamente las comunidades tienen que empoderarse y estar al frente de la toma de decisiones relacionadas a no tan solo las escuelas, sino también todos los servicios que se ofrecen alrededor de esas comunidades. Sí, pero para que eso cambie, tenemos que evaluar bien la exclusión que vive mucha gente en nuestra sociedad. Cuando a ti te excluyen de ciertos sectores, por ejemplo, si a mí me excluyen de una educación de calidad, si yo me siento que me excluyen porque hay una disparidad y no hay acceso,
eso a nivel colectivo, yo tengo acceso al internet, yo tengo acceso a lo que está pasando, y eso tiene un efecto, eso se llama desesperanza aprendida. Y yo creo que la desesperanza aprendida nos está afectando como país muchísimo, porque uno ve la disparidad, uno ve cómo vive la gente en Dorado y cómo pagan 4%, perdóname, hay que hablar de eso, cómo no pagan contribuciones, y entonces el ciudadano común tiene que pagar el 33%. Y eso genera desesperanza, genera como que apatía, ¿verdad? Y yo creo que la desesperanza lo que hace es que uno como que se echa para atrás y se frustra. Pero no es tan fácil uno organizarse cuando uno tiene que trabajar, cuando uno tiene que sobrevivir, cuando uno tiene que seguir con el tren de vida, porque es que la vida continúa. Claro. So, tenemos una lucha entre la realidad sobre cómo hay tantas barreras y no se habla, porque el puertorriqueño sigue trabajando, sigue luchando, pero las barreras son tan evidentes. ¿Sabes? Cómo viven gente que tú dices, Dios mío, pero es que tienen tanto. Y siguen generando, y siguen generando. Y es un % tan pequeño de nuestra sociedad. Y cómo viven otras personas trabajando. Entonces, eso no permite, porque cuando uno se va a organizar, uno necesita como que tiempo, ¿verdad? Y las personas se están cansando, y eso está generando, ¿verdad?, una frustración colectiva, y eso se ve en lo que está sucediendo actualmente próximo a las elecciones. Pero no es tan fácil cuando uno ve esa desigualdad que vivimos en nuestra sociedad. Somos una sociedad bien desigual. O sea, realmente es increíble, ¿verdad? Tú vas a Guánica. Luego los terremotos. O sea, uno va a Guánica, uno va a ciertos municipios, y de momento uno llega a San Juan y uno ve las diferencias. Y ahora no es San Juan, por ejemplo, tú mismo ahorita definiste, dentro de tu definición de calidad de vida está tener acceso a una vivienda asequible. Y hoy mismo estamos leyendo en la prensa cómo se están desarrollando ahora nuevas viviendas, pero para gente millonaria. Sí. Y no es en San Juan, tanto en el oeste como en el este. O sea, una de las cosas que hoy ha provocado el Puerto Rico de hoy es que la vivienda, los precios han subido brutalmente. No solamente para comprar, sino para alquilar, porque es un efecto dominó. No, esto viene mucho impulsado con esta alta demanda que ha tenido la compra de vivienda para Airbnb, etcétera, etcétera. Pero también, perfecto, es parte de la lógica del mercado. Pero tú tienes que garantizar, cuando digo tú como Estado, no tienes que garantizar mecanismos para poder seguir desarrollando, construyendo vivienda para, por ejemplo, la clase media. Que no lo vemos. No lo vemos. Se paralizó. Puerto Rico, en un momento determinado, tuvo un boom de construcción de vivienda. Y a partir de la crisis económica y del 2008 para adelante empezó a bajar esa construcción. Pero ahora se está reanimando, pero en el segmento de la gente pudiente. Y realmente eso abona a estas frustraciones, ¿no? Yo estoy seguro que viste el desarrollo que está por darse en el pueblo de Cabo Rojo. Yo soy de Cabo Rojo. Correcto. A eso me está refiriendo. Sí, son unos inversionistas que poco a poco han adquirido cuerdas de terreno, muchas hectáreas en Cabo Rojo, cerca de la Reserva Natural de Boquerón, áreas protegidas por nuestros recursos naturales, y que van a convertir en un proyecto de $2 billones. Ese proyecto es para los caborrojeños, es para los puertorriqueños. Ese proyecto no es para nosotros. Ciertamente. Y no hay controles, o sea, no han surgido controles sobre cómo se está trabajando específicamente lo del negocio de Airbnb. O sea, uno está de acuerdo de que si las personas desean, pero deben existir unos controles, porque entonces el mercado como que no va a la par con la gente. O sea, el mercado no está a la par con los salarios. Hay países que ya han empezado a poner controles ya. Sí. Por ejemplo, en España, algunas comunidades en España le han empezado a poner control porque están sufriendo el mismo impacto, la misma realidad. ¿Algo final que quieran agregar sobre este tema? Pues primeramente quería agradecer, ¿verdad?, la invitación a este espacio. Creo que deberíamos erradicar este mito de que el puertorriqueño no trabaja. Es una de las cosas que yo quería desde lo social. El puertorriqueño sí trabaja, y a pesar de que trabaja, continúa estando bajo niveles de pobreza en su gran mayoría. Que no prospera. Exacto.
Así que realmente estamos viviendo en un país en donde existe una gran disparidad y eso hay que hablarlo y hay que reconocerlo de que no necesariamente lo que se proyecta, y ahora estoy hablando del Intermetro siendo de Guayama, no necesariamente lo que se proyecta es la realidad del Puerto Rico en que vivimos. O sea, tenemos que salir, ¿verdad?, quizás del área metropolitana y ver cómo están viviendo las personas en otros municipios. Y esto tiene que ver mucho con algo que inclusive en otros programas donde tratamos el asunto de la economía, ¿no? Y los invitados lo plantean con mucho tino, ¿no? Es que la clase política puertorriqueña, y sobre todo esta que está ahora dirimiendo posiciones en cargos electivos para estas próximas elecciones, está hablando mucho del término de crecimiento económico, pero no se enfocan en el término de desarrollo. Porque cuando tú hablas de desarrollo estás incluyendo lo social, la cuestión de la desigualdad, vis-a-vis la cuestión de la distribución más equitativa de la riqueza. Tú escuchas en ningún candidato un planteamiento serio, responsable, sobre cuál debe ser la estrategia de desarrollo de Puerto Rico. En la medida que haya algún líder que lo integre, entonces yo creo que por ahí se abrirán las puertas para una solución de este problema, porque hay que reconocer que lo social es un tema muy complejo, porque en él convergen factores como la economía, la educación, la salud. No hay tal cosa como un plan de desarrollo de país ahora mismo en Puerto Rico. No lo hay. Pero los puertorriqueños estamos listos para un cambio y estamos deseosos por un cambio. Y esa desesperanza de la cual hablaba la doctora Sulmaría Hernández, ciertamente lleva a algunos puertorriqueños a sacar sus manos del fuego y decir, yo no me meto, quizás yo no voto porque es lo mismo siempre. Y la solución es coger un avión e irme de Puerto Rico. La solución, esa puede ser la solución, pero sí hay un segmento poblacional que está cansado del abuso, está cansado de la desigualdad y está dispuesto a luchar por un Puerto Rico mejor. Bien. Bueno, les agradezco su presencia en el programa y será hasta otro programa de Panorama Empresarial. Recuerden suscribirse a nuestro canal y dándonos like. Nos vemos.